Dios los bendiga nuevamente, hermanos. Qué bueno volver otra vez a encontrarnos en estos estudios que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Tenemos 7 puntos que vamos a tratar. Trataré de hacerlo corto. Y para también los amigos, ya que estos estudios van a estar en mi canal de YouTube. Ahí se pueden meter, Danilo Salazar, ahí lo encuentran, o buscan en YouTube Hechos de los Apóstoles, Introducción, capítulo 1, capítulo 2, etcétera, etcétera. Entonces, Hechos de los Apóstoles, vamos a hacer una oración pequeña para darle la gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, maravilloso Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti. Las gracias, Señor, por estos minutos que nos vas a dar para estudiar tu palabra nuevamente. Danos sabiduría para la gloria y honra tuya. Amén. Aleluya. Entonces, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar aquí escribiendo. Aquí en el versículo 1 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y es muy importante esta palabra Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. Eso es lo que significa Pentecostés, 50. También Pentecostés se le llamaba fiesta de las semanas. También se llamaba así, fiesta de las semanas. ¿Qué pasaba en esa época? Que se celebraba cada 50 días después de la Pascua. O sea, llegaba la Pascua y pasaban 50 días y se celebraba Pentecostés, el día de Pentecostés. Eso se vino eso fue en el Antiguo Testamento que se implantó esa fiesta, gloria a Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, después del Pentecostés, después de la fiesta de la semana, llegó el día de Pentecostés, pasaron los 50 días, llegó el día de Pentecostés, y como vemos, ¿qué sucedió ahí? Ahí dice la Biblia que un viento recio que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, o sea, un viento fuerte que estremeció esa casa. Dice que la llenó toda y que todos estaban ahí en la casa sentados, unánimes orando, unánimes clamándole a Dios, ¿cierto? Y después dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Listo? Entonces el punto número 1 es el Pentecostés, que quiere decir fiesta de la semana, lo encuentras en el versículo 1, y son 50 días. ¿Okay? Que Pentecostés quiere decir 50. Eso tiene una connotación, porque Pente y Costés y Ostés, entonces eso tiene una connotación que lo separan, pero no vamos a ir hasta ese fondo. Segundo, la promesa cumplida. ¿Cuál fue la promesa cumplida? Que todos fueron bautizados, aquí apunto, bautizados con fuego. Y eso lo va a ver usted del versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4, usted va a ver ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya leímos el 1, leímos el versículo 2, leamos el 3 y el 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice acá en el 3, ¿cierto? Lenguas repartidas como de fuego. Oiga, qué bonito esto. Dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablasen, o sea, fueron bautizados. Y eso es una parte muy importante de la iglesia primitiva, y es una parte muy importante también de la iglesia de nuestros tiempos, porque la iglesia de nuestros tiempos debe buscar con ansias y con anhelo ese bautismo del Espíritu Santo. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de todos los miembros de una congregación, desde los pastores, líderes y los miembros corrientes de una congregación. Todos, jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, etcétera, etcétera, todos debemos buscar ese fuego, ese bautismo del Espíritu Santo,
porque a través del bautismo del Espíritu Santo vienen esos 9 dones, esos 9 dones que el Espíritu Santo entrega a la iglesia, como son las lenguas, como es la profecía, como es la interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Todos esos 9 dones que más adelante también vamos a estar viendo uno por uno y vamos a estar haciendo un estudio sobre eso. Entonces, ya nos demos cuenta que fueron bautizados con fuego. La sorpresa, ¿cuál fue la sorpresa? Miren la sorpresa. Los extranjeros, oiga, los extranjeros los escuchaban hablar, iba a poner así, escuchaban, ESC, porque entonces vamos a ver que vamos a poner así, escuchaban hablar en sus idiomas. Es que vamos a lo mejor, escuchaban hablar, dice acá, en sus idiomas. Aquí hay algo muy importante, y eso lo ve usted en el capítulo, en los versículos 5 al 11, pero en especial el 8 y el 11. Quiero leer esos dos versículos, porque aquí vamos a ver algo muy importante. Dice que el 8 y el 11, ¿cierto? Miren lo que dice el 8, perdón. Como pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua que hemos nacido. Primero, miren el 11 lo que dice. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mire, cuando fueron bautizados, el Señor no les dio lenguas angelicales, como las que usted oye en la iglesia cuando un hermano, un pastor, un líder, etcétera, etcétera, cae el fuego de Dios sobre la congregación y se comienza a hablar en otras lenguas. Pero mire que cuando usted escucha esas otras lenguas en la congregación, usted no escucha hablar un idioma diferente al de las lenguas angelicales. Me explico. Ellos los extranjeros lo escuchaban hablar en sus lenguas. O sea, que lo escuchaban hablar, y voy a poner solamente un ejemplo, no que esas eran lenguas que hablaron en inglés, en portugués, en alemán, en ruso, en chino, en árabe, etcétera, etcétera. De eso es lo que está hablando la palabra aquí. Los enseñaron a hablar en lenguas que los apóstoles y los 120 que habían ahí no conocían. Como yo, por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner, yo hablo inglés, ¿cierto? Y cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, yo comienzo a hablar una lengua diferente al español en inglés, una lengua que yo no conozco, una lengua que solamente Dios conoce, que mi espíritu conoce. Los 120 fueron bautizados en unas lenguas que ellos no conocían, unas lenguas que eran diferentes a las lenguas angelicales. De esa forma fue que los que estaban ahí reunidos, ¿cierto? Los que estaban ahí reunidos se dieron cuenta de que estaban hablando maravillas. Dice, mire lo que dice ahí el Hechos 2, el 11 dice, la parte B, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que ellos entendían lo que los 120 estaban hablando, cada una de esas personas, porque había números que hablaban unas lenguas, otros, entonces los que escuchaban iban quizás y se acercaban al que hablaba la lengua de esa persona o de ese país y escuchaban las maravillas que ellos estaban hablando. Mire qué hermoso esta parte es una parte que uno debe como que estudiarla más a fondo para entenderla mejor. Muchas veces cuando vemos este versículo, ¿cierto? Que fueron bautizados en lenguas, creemos que fueron esas lenguas angelicales, esas lenguas que vienen del cielo, esas lenguas que hablan los ángeles con Dios allá en el cielo. No, fueron bautizados en idiomas, digámoslo así, en idiomas diferentes, idiomas que pudieron entender los que estaban alrededor de ellos. Eso es lo que me dice la palabra, no, eso no es invento mío. Las burlas, y esta es otra parte, oiga, se burlaban ¿contra quién? Las burlas eran contra los creyentes. O sea, con los que estaban siendo bautizados. Versículo 12 al 13. Y vamos a ver ese versículo 12 al 13, que dice el 12, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntaban. ¿Y esto qué quiere decir toda
esa bullaranga que están haciendo. Más otros incrédulos, porque siempre hay personas que son incrédulas, que ven los milagros pero no creen, ¿cierto? Porque quizás no les usara a ellos, pero no creen. Entonces aquí dice en el 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y cuando habla de mosto quiere decir que estaban borrachos. Se estaban burlando de ellos. ¿Cuántos no se burlan de usted? ¿Cuántos no se burlaron de ustedes cuando iniciaron los caminos de Dios? Amigos, de mí se burlaban, me hacían evangélico, cristino, etcétera, etcétera. Se burlaban los amigos, porque decían que yo no podía cambiar. Y claro, yo no podía cambiar, pero Cristo sí me podía cambiar. Eso es lo que ellos no entendían. Entonces se burlaban de ellos. Ahora, ¿qué pasó aquí en el 4? ¿Qué pasó con Pedro? Que Pedro predicó. Pedro predicó, hizo una predicación, se lo va a ver en el versículo 14 al 36, perdón, 14, puse 15, 14 al 36, ahí va a encontrar usted la predicación que hizo Pedro a toda esa gente que escuchó hablar las maravillas de Dios. Ahí va, y ahí es donde se convierten como 3.000 o 5.000 personas, ahí. La primera conversión masiva que hubo en la iglesia primitiva fue esa, la predicación de Pedro. Un hombre que quizás nunca había predicado a tanta gente, quizás le predicaba 2, 3, no sé, los de la casa, por ahí la comuna, 10, 20, pero 3.000, 4.000, 5.000 personas que habían ahí, imagínense, uno predicarle a toda esa gente, gloria a Dios. Entonces, la prédica de Pedro, ¿de qué se trataba? Pues Pedro afirma en esa prédica que hizo que no estaban borrachos. Pedro va a borrar aquí. Dice que afirma que no, oiga, que no estaban borrachos. Eso lo encuentra usted en el versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Mira lo que dice el 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, ya era la tarde. Entonces no estaban borrachos, no estaban ebrios. Y lo segundo dice, ¿a qué se refiere? Se refiere a la profecía de Joel, se refiere a la profecía de Joel. Y eso lo ve usted en los versículos 16-21. Ahí le voy a dejar a usted como tarea para que busque esa profecía. Joel está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Ya terminando el Antiguo Testamento va a encontrar a Joel, profetas menores. Busque la profecía de Joel. A ver qué dice la profecía de Joel que está ahí escrita. Bueno. Vamos a seguir aquí, este está en el versículo 16 al 21. Si usted tiene una Biblia de estudio, la Biblia de estudio le va a dar a usted el versículo. Y se lo voy a decir, Joel 2, 28, 32. Joel 2, 28, 30, del 28 al 32 está la profecía. Y aquí está también escrita en el versículo 17 hasta el 21 está toda. Pero lo puede constatar en Joel 2, versículo 28 al 32. Las consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa predicación? Usted lo va a encontrar, las consecuencias de la predicación que hizo Pedro. Las consecuencias de la predicación que hizo Pedro. Listo. Eso lo va a encontrar usted en el versículo 37. Si le está por ahí, perdóneme un momentico mientras yo escribo. Versículo 37 al 41. Y si miramos ahí un poquito, una cosita ahí, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Oiga, la primera consecuencia de esa predicación, se compungieron de corazón. El 38 dice, pero le dije, arrepentíos. La segunda, se arrepintieron. Bautícese.
La tercera, se bautizaron, y etcétera, etcétera. Ahí los dejo para que ustedes lean y saquen aparte, escriban aparte cuáles fueron las consecuencias de esa predicación, así como las consecuencias que hubo en su vida cuando se le predicó la palabra a usted. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? ¿Qué esa predicación que usted escuchó, a qué lo llevó para encontrarse en este momento sirviéndole al Señor? Eso es bonito saberlo y recordarlo. Y por último, el día a día. Acuérdense que después de que se convirtió de esas miles de personas, millares de personas, la iglesia primitiva tuvo un cambio, una transformación, o esos hogares, personas, tuvieron una transformación. El día a día de la iglesia, día a día de la iglesia primitiva. Eso lo va a ver usted del versículo 42 al 47. El día a día de la iglesia primitiva. Entonces, y aquí lo voy a mirar, darles como unas pauticas nomás. Dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Comunión, oiga qué importante esa palabra, comunión. ¿Está usted en comunión con su hermano? ¿Está usted en comunión con su familia? ¿Está usted en comunión con sus hijos? ¿Está usted en comunión con su esposa, con su esposo? En la comunión. Si somos hijos de Dios, debemos tener comunión los unos con los otros. Y no solamente con los hermanos de la iglesia, con todo ser humano tenemos que tener una buena comunión. Entonces dice que estaban en comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, o sea, seguían unánimes, ¿cierto? Y también dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí les voy a dejar hasta ahí para que ustedes se lean el capítulo así, vayan haciéndolo así por partes para que ustedes lo entiendan más. Si ustedes leen solamente el capítulo, no le van a sacar ese jugo. Si lo hacen de esta forma, va a ser mucho mejor para cada uno de nosotros para poder entender y para poder comprender y para poder asimilar y recordar en un futuro cada uno de estos versículos y pasajes, porque mire, que hemos visto 2 capítulos y hemos sacado cosas muy hermosas de cada uno de ellos. Para la próxima, el 3er capítulo de Hechos, quizás la otra semana ya se los tenga listo. Por ahora les voy a mandar ahí al correo, ahí al WhatsApp, les voy a mandar también el estudio para que ustedes contesten las preguntas. Oremos, bendito Dios, gracias te damos por estos minuticos que nos diste de tu palabra. Bendícenos, guárdanos y protégenos, Señor. Y toda aquella persona que entra al canal, Padre mío, a ver estos estudios, también bendícelo y que enriquezca, Señor, su sabiduría en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Amén. Dios los bendiga a todos y gracias por mirar este canal.